Hola, ¿cómo están? Qué alegría poder estar juntos nuevamente, ¿verdad? Y con una nueva serie llamada Casas de Intercesión. Yo creo que Dios nos ha estado hablando mucho acerca de esto, de la intercesión, de la oración. La oración es algo muy grande que incluye varios tipos de oración. Entre ellas tenemos la intercesión. Entonces, bueno, obviamente primero tenemos que ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños de oración, pero la meta es que lleguemos todavía más allá, que crezcamos. Y una de las maneras es llegar a interceder. Ok, bueno, yo este día quiero comenzar con tal vez algo que ya me han oído, pero que es bueno reafirmar. Y quiero llevarlos al pasaje del Evangelio de Lucas capítulo 1 y capítulo 2, hay algunas cosas muy importantes ahí por ver. Y voy a dar lectura a esto. Y bienvenidos todos. Y quiero pedirles, por favor, que animen a otros a que se integren a su grupo Crece. Digan, vamos a estar hablando de oración, de intercesión, de cosas importantes. Ok. Dice así Lucas 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Bueno, esto es como la intercesión. Dice que Zacarías era justo. Justo habla de a los ojos de Dios, porque solamente Dios puede ver eso de nosotros. Cuando dice que era irreprensible, eso habla de algo que es visible a los hombres. Irreprensible es delante de los hombres. Y dice que mandamientos y ordenanzas eran las que ellos seguían. Eso significa que este matrimonio era un matrimonio que conocía la palabra. Y aquí quiero llegar al primer punto. Para llegar a ser un hombre, una mujer de oración y después de intercesión, tienes que conocer la palabra. Porque si no, no se puede llegar a eso. Tenemos que ser conocedores de la palabra, por lo cual te felicito por estar en un grupo Crece, ¿verdad? Porque eso habla de que quieres crecer, quieres conocer, pero por favor, ten tu Biblia a la mano, ¿verdad? Yo soy de la antigüita, si quieren verlo, ¿verdad? De tener la Biblia a la mano, pero si tú tienes la Biblia en un dispositivo, nada más no te distraigas, ¿verdad? Y conoce la palabra del Señor. Ok. Cuando habla de Zacarías y de Elizabeth, tiene características tan hermosas, pero sin embargo Zacarías en este pasaje es más conocido por la incredulidad, la falta de creer a algo que se le habló, a algo que se le dijo en el tiempo de oración, ¿verdad? La falta de confianza en la palabra recibida. Y es aquí donde yo me doy cuenta que hay personas que podemos ser justas delante de Dios porque hemos sido justificados como Zacarías y tener incredulidad en nuestra vida, dudar de ciertas cosas, porque hay gente conocedora de la Escritura, conoce la Escritura, pero tiene incredulidad a ciertas partes de la Biblia. O sea, todavía hay avance y la oración, cuando es practicada, nos ayuda a crecer en fe y a creer. Porque al final de esta historia, Zacarías fue un total creyente, porque vio la respuesta a su oración. Pero no me quiero adelantar. Ok, entonces tal vez tú conoces la Escritura, pero tienes ciertas áreas de incredulidad en tu vida. Entonces necesitamos trabajar en eso y quitarlo del corazón. Bueno, matrimonio especial, un hombre especial, una mujer especial, un joven, una señorita especial, ¿verdad? Yo creo que dile al que tienes ahí al lado, tú eres especial como pocos, ¿verdad? Pero vamos a ver que en esta historia llegó un pero. Dice que no tenían hijo, ese es el asunto, porque dice que Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Todos en la vida vamos a tener falta de algo, ¿verdad? Las mujeres a veces volteamos al closet y decimos, me falta esto. No estoy hablando de cosas físicas ni materiales.
quiero ir un poquito más allá a cosas espirituales. A veces tenemos falta de paz, falta de gozo, falta de sanas relaciones, y todo eso se obtiene mediante la oración. Por eso es tan importante orar. Entonces, todos como personas tenemos falta de algo. Pues ellos tenían la falta de un hijo, un heredero, ¿verdad? Y ellos tenían aquí aparentemente dos obstáculos imposibles en lo natural. Porque cuando tenemos anhelos por algo de Dios, lo lógico es que siempre vengan los obstáculos, ¿verdad? Será probada nuestra fe. Bueno, tenemos la esterilidad de ella, era estéril. Eran de edad avanzada los dos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de las dos imposibilidades humanas que tenían que ser vencidas? La esterilidad de ella y la edad de los dos, ¿verdad? Y yo creo que todos conocemos los imposibles a los que tal vez nos enfrentamos, y sabemos por las escrituras y por lo que ya hemos vivido que ese es el estilo que a nuestro Dios todopoderoso, omnipotente, le gusta usar para hacernos crecer y para que muchos más le conozcan a Él y cómo es Él, la clase de Dios que tenemos. Entonces, cuando tenemos imposibles, creo que es el tiempo para ver una manifestación del poder de Dios. Pero aún así, la Escritura habla de su servicio y no habla de su enojo con Dios, porque muchas veces oramos con enojo por la falta de algo. ¿Sí? Estamos ahí enojados, pues me falta esto y aquello. No. Ellos seguían sirviendo al pueblo de Dios, tal vez también a su familia, amigos, porque la Escritura nunca habla de que estaban enojados con Dios. Sin respuestas, pero seguían sirviendo. Entonces yo quiero decirte, si aún no tienes respuestas, tú debes seguir sirviendo al Señor. Debes de seguir avanzando, no te detengas, que la falta de respuesta a una oración no sea el impedimento, ¿verdad? Para que te detengas. Ok, vamos al versículo 9 de lo que estamos leyendo aquí. Dice que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio, ese era su trabajo, ¿sí? Su trabajo era ser sacerdote, dice que ejerciendo, o sea, sirviendo, trabajando, y dice delante de Dios, y quiero recordarles que hace un tiempito tuvimos una temporada donde estuvimos hablando de nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Y yo creo que aquí quedaría perfecto este versículo, ¿verdad? Él estaba sirviendo y lo estaba haciendo delante de Dios. Todo lo que hacemos, que sea delante de Dios. Según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Aquí vamos con una palabrita importante, incienso. Esa palabra incienso en la Escritura siempre está relacionada con oraciones, con adoración, con algo que sube, ¿sí? Hasta los cielos. Entonces, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Y entrando en el santuario del Señor, ¿verdad? Ahí pasó todo eso. Ok, él servía y lo hacía delante de Dios, nada es por casualidad. Si tú nos estás acompañando por primera vez en este grupo Crece o ya tienes tiempo viniendo, tampoco es casualidad. Dios quiere que aprendas acerca de la oración. Ok. Aquí le llegó el tiempo de servir, ¿ok? Y de ofrecer ese incienso tipo de la oración. Lo que iba a hacer Zacarías era orar. Eso es lo que iba a hacer. E iba a interceder, porque el sacerdote vive para ofrecer sacrificios y oraciones por el pueblo delante de Dios. Entonces, eso es lo que iba a hacer Zacarías. Iba a entrar e iba a ofrecer a Dios. ¿Para qué? Pues para que hubiera una libertad y un perdón. Ok, entonces vamos a ver el versículo 10. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera de ese lugar porque no podían entrar. Gracias a Dios ahora podemos entrar. Pero había una multitud del pueblo que estaba afuera, pero estaban orando. ¿Qué estaban haciendo? Exactamente, orando a la hora del incienso. A la hora que él también estaba ofreciendo incienso y estaba orando, intercediendo por el pueblo. Esto es importante. Yo quiero que veas una multitud orando a esa hora cuando él estaba ofreciendo el incienso. Oración por todas partes. Si tú eres parte de Trigo y Miel, que yo espero que sí, y si no, ya
sé parte de Trigo y Miel. Ahorita estamos en una temporada de oración, por eso el tema de estas sesiones que son intercesión en las casas. Es muy importante, ¿verdad? Porque hay oración por todas partes. Tenemos en las mañanas oración, en las tardes oración. Antes de empezar toda actividad tenemos oración. Nuestra vida debe ser vida de oración. Ok, versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiero decirte, cuando tú decides orar y más interceder, siempre habrá manifestaciones sobrenaturales de una o de otra manera, lo veas o no lo veas. En esta ocasión, Zacarías lo ve, pero en otras ocasiones no lo vemos. Estamos orando, estamos en el mundo espiritual y la Biblia dice que el Señor está con nosotros. A veces no lo sentimos porque a veces son más nuestras distracciones, a veces son más nuestras necesidades y perdemos esa sensibilidad. Pero quiero decirte que cada vez que tú ores, habrá manifestaciones espirituales. Dice el versículo 12 que se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor. Bueno, yo creo que Dios en su misericordia no permite que veamos tanto porque estaríamos como Zacarías, medios turbados por lo sobrenatural. Yo creo que lo sobrenatural siempre se encuentra al lado de la oración, al lado del altar del incienso. Así dice, ahí estaba este ángel, al lado del altar del incienso. Y yo creo que siempre nos va a impactar y asombrar las respuestas del Señor, las manifestaciones de Él, porque seguimos siendo carne, ¿verdad? Yo creo que quiero recordarles ahorita recuerdo un pasaje de la Escritura que se encuentra en Mateo 14, de los versículos 25 al 27. Escúchenlo, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús era la respuesta, era la solución a una tragedia que estaban viviendo, a una crisis de tormenta donde ellos sentían que se morían. Y viene la respuesta, caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. A veces las respuestas de Dios nos abruman, nos sorprenden, nos asustan, nos impactan, como en este caso, los hombres de Dios, los seguidores de Jesús, los discípulos. Y ellos dieron voces de miedo. ¿Se imaginan todos los hombres rudos, pescadores ahí, gritando? Dice que dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Cada vez que haya una manifestación así, nuestro corazón humano se sobrecoge, ¿no? Ok, continuamos con nuestra historia. Versículo 13 de Lucas 1. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Hoy yo les digo a todos ustedes, amigos y familia de Trigo y Miel, de los grupos Crece, el Señor nos dice: no temas. No temas a lo nuevo, a lo fresco, a lo sorprendente que es la oración, que es la intercesión. Aunque haya manifestaciones que a veces nos dan temor, el Señor nos dice: no temas. Y yo recuerdo a una mujer de Dios que amo mucho, que está sirviendo al Señor, que una vez me dijo: yo no me quiero bautizar porque si me meto más con Dios no se vaya a enojar el enemigo. Y yo les digo, a veces nosotros decimos: no quiero crecer más en esta área de mi vida, no quiero comprometerme más porque se me pueden venir más problemas. Es ilógico pensar así. Al contrario, si tú te metes más con Dios, le conocerás más. Y hoy el Señor te dice: no temas, no temas incursionar en esto que es la oración, la intercesión, como un estilo de vida. Ya no lo veas como algo opcional, míralo como un estilo de vida. Y el Señor te dice: no temas, al igual que le dijo a Zacarías. Pero yo quiero que subrayen este versículo 13, porque le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Te imaginas? Tu oración ha sido oída. Eso es lo que queremos oír, que nuestras oraciones sean oídas. Yo quiero decirte que todas nuestras oraciones, cuando las hacemos al Padre en el nombre de Jesús, son oídas. Dice el libro de los Salmos: Dios oye la oración. No es a ver si la oye, no, Dios la oye.
Que a veces no nos da la respuesta que queramos, esa es otra cosa, ¿sí? Pero ahí le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Pero esta parte de tu oración ha sido oída implicaba una respuesta, porque le dice, y tu mujer, o sea, esta oración tenía que ver con la mujer. Esta oración tenía que ver con la familia. Y yo aquí vengo a un punto importante. La mayoría de nuestras peticiones, o la mayoría de nuestros problemas, o de lo que nos aqueja, tiene que ver con nuestra familia. Siempre es así. Y no es la excepción con Zacarías. Zacarías tenía una situación complicada. ¿Cuáles eran los dos obstáculos que tenía? ¿Se acuerdan? Que su mujer era estéril y los dos eran de edad avanzada. No tenían hijo para la respuesta. Eran estos dos obstáculos para vencer, para que llegara la respuesta. Pero el ángel le dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mira, cuando yo leo este versículo, como ya lo he leído muchas veces, y tal vez les pasa lo mismo a ustedes, después de leer la Biblia un buen tiempo, como que dejamos de ver lo que tenemos que ver. Primero, le habla por nombre, porque Dios conoce quién eres tú. ¿Sí? Cuando tú oras, no eres un desconocido para Dios. Dios te conoce. Dios le dice, Zacarías, imagínate. Y le dice, no temas, tu oración ha sido oída. Ahora, yo diría, ¿cuál? ¿Cuál oración? Porque la oración que Zacarías tenía que estar haciendo por ser sacerdote en turno, que le tocó por suerte centrar a ofrecer el incienso, era por el perdón de pecados de la nación, del pueblo. Entonces, él tenía muy en mente lo que tenía que hacer. Y sabemos que si el sacerdote no entraba limpio y bien enfocado, porque Dios no solamente ve lo externo, ve lo interno, ahí se moría. No podía permanecer delante del Señor, lo sacaban muerto. Entonces, él no podía ir con lo propio, él no podía ir con lo personal, él tenía que ir porque estaba entrando a interceder. Ya en otras clases les diré más de la intercesión. Él estaba pidiendo por el pueblo, él no podía pedir por lo personal. Pero sin embargo, Dios, cuando nosotros oramos por las necesidades de otros, Dios muchas veces responde lo nuestro. Esto es maravilloso. A veces nosotros estamos tan enfrascados en lo nuestro que se nos olvidan los demás. Y el Señor dice, quiero que veas que en el cumplimiento de la respuesta, o más bien cuando venga la respuesta para los demás, yo daré respuesta para ti. En la oración que hacemos por los demás están las respuestas para nosotros. Entonces le dice, no temas, tu oración ha sido oída. ¿Cuál? ¿Cuál oración? La que estoy haciendo por el pueblo, la intercesión, estoy ofreciendo el incienso a la hora del incienso aquí en este altar. ¿Cuál? Es como si el Señor le dijera, la que hiciste por tanto tiempo, porque ya eres anciano, ¿sí? Pero que ya no estás orando, o al menos yo creo que ya había pasado un tiempo de que, pues ya pasó nuestro tiempo, ya estamos viejitos, pues vamos a servir al pueblo, vamos a seguir adelante, no vamos a dejar que esto nos estorbe, ¿sí? Ya no estaban orando por eso, por lo menos yo te aseguro que no estaba orando en ese momento por un hijo. Él no podía estar orando por eso, él tenía que orar por el pueblo. Entonces le dice, tu oración ha sido respondida. ¿Cuál? La que no estás orando, o la que ya no está, ya se te olvidó, debido a los obstáculos que tal vez tuviste, la esterilidad de tu mujer, la vejez de ambos. Pero te quiero decir, aún las oraciones que hicimos en el pasado, Él las sabe, Él las conoce. Y este es el tiempo de la respuesta para Zacarías y para Elizabeth. Es como decir, tú ya lo olvidaste y tal vez te has hasta resignado, pero este es el tiempo. Me encanta cómo es Dios. Dios no se ha olvidado de lo que tú oraste en el pasado. Hasta me dan ganas de decir como Felipe, denle un aplauso al Señor, o un ájole por lo menos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que oramos y de verdad el Señor las responde. Y aquí es donde yo sí te quiero decir algo, mira, así soy yo. Es muy bueno apuntar.
llevar un registro cuando Dios te habla, cuando tú le pides al Señor. Yo me he dado cuenta a veces de cosas que tengo anotadas en mi Biblia, o también tengo unas libretas, y cuando las repaso a veces, de tiempo en tiempo, digo, ¡ah! Esta ya se respondió. ¡Ah! Esta también. Y no, ni siquiera le he dado gracias y ya respondió. O sea, somos así, olvidadizos. Bueno, Dios no se olvida de lo que oraste. Y yo quiero darte, vamos a ir terminando ya, el significado de Zacarías. Zacarías significa Dios se acuerda, o Dios se acordó, o Él no olvida lo que yo olvido. Imagínate lo que significa Zacarías, que Dios no olvida lo que yo olvido, o Dios se acuerda. Es muy significativo. Dice, tu mujer Elizabeth también le dice, me sé el nombre de tu mujer. Dios conoce tu nombre, pero Dios también conoce el nombre de tu familia, de tus hijos, de tus hermanos, de tus padres, de la gente que amas. Tu mujer Elizabeth, entonces también conoce el nombre, pero también conoce el significado. ¿Sabes qué significa Elizabeth? Elizabeth significa juramento de Dios. Entonces, imagínate, Dios no se olvida porque Dios ha jurado, ha tenido un juramento. Y les dice, tendrán un hijo y se llamará Juan. ¿Sabes qué significa Juan? Yahvé se compadece, Dios es generoso o gracia de Dios. Imagínate. Wow, o sea, está impresionante ese versículo. Ahora, nada más otra cosita, porque luego me pico. ¿Cómo se llama ese mensajero que vino a darle la noticia? Gabriel. No alcanzamos a leer ese pasaje, esa parte, pero es el ángel Gabriel, que significa Dios es fuerte. Dice Lucas 1:37, y con eso quiero terminar. Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. ¿Te imaginas? O sea, Dios no se ha olvidado, lo que tú has olvidado, Él no se ha olvidado, porque Dios ha jurado darte generosamente la respuesta. Oye, con esto todos queremos orar, ¿verdad? Y yo voy a pedir ahí a los encargados, a los anfitriones, que estén con ustedes, porque yo creo que en esta sesión tenemos que orar para que el Señor derrame sobre nosotros ese corazón. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento, que Dios derrame un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Este es el tiempo para orar y para aprender a interceder. Familia, los bendigo en el nombre de Jesús y adelante, experimentemos tiempos hermosos en la oración. Hasta la próxima.